tienen una larga y rica trayectoria que se remonta a más de 3000 años. Se cree que los primeros jardines se originaron como lugares de caza y recolección para la realeza, evolucionando gradualmente hacia espacios para la contemplación, la meditación y el disfrute de la naturaleza. Hoy hablamos de los jardines chinos. Bienvenidos a una nueva edición, a un nuevo capítulo del podcast, tu podcast de jardinería y paisajismo. El espacio en donde comparto todo lo que sé, lo que voy aprendiendo sobre el mundo de las plantas, el paisajismo y mucho más para que puedas tener tu jardín más lindo cada día. La semana pasada te comenté sobre los jardines de estilo coreano, su historia, a partir de la consulta de un seguidor. Hoy, como no podía ser de otra forma, voy a continuar con este tema. Voy a hablar de los jardines chinos porque tuvo sus repercusiones el episodio de la semana pasada, a tal punto que me han dejado valiosísimos comentarios en distintas plataformas y saludos, como por ejemplo el de Romina Susana Einstein, que dice: no sabía que necesitaba este episodio, lo amé. Muchas gracias, Romina. Y después también, ya el nombre es un poco más extraño, Mar-KDM, que dice: este episodio es genial. Por supuesto, espero escucharte pronto hablar de los jardines chinos. Como cada semana lo compartí en mi comunidad y amantes de la cultura coreana que conozco. Muchas gracias. Gracias a ti por compartirlo. Espero que a vos que estás del otro lado también te guste el episodio de hoy, que habla sobre estos jardines que son los más representativos a nivel simbólico, que tienen una trayectoria, como te decía en la introducción, de más de 3000 años. Ya te voy a ir contando parte de la investigación que he hecho, de toda la simbología, todo lo que hay detrás de cada planta, de cada sendero, de todas las cosas que podés encontrar en estos jardines con mucha tradición. Si empezamos a indagar la historia de los jardines chinos, se puede llegar a rastrear quizás hasta la dinastía Shang, desde el año 1600 al 1046 a.C., donde ya se evidencian algunas prácticas de jardinería. Sin embargo, fue poco más acá, durante la dinastía Zhou, desde el año 1046 al 256 a.C., cuando comenzaron a tomar una forma más organizada, sirviendo como lugares de caza y también de entretenimiento para la nobleza. Durante las subsiguientes dinastías, especialmente durante las dinastías Tang y la Song, los jardines fueron evolucionando hasta convertirse en espacios de reflexión espiritual, estética. Fueron influenciados también muy profundamente por filosofías como el confucianismo, el budismo y el taoísmo. Y estas dos dinastías imperiales que te nombré son quizás de las más importantes dentro de la historia imperial china, porque fueron épocas de reformas, de avances culturales, e incluso durante la dinastía Tang se sentaron las bases de varias políticas que aún hoy se conservan en dicho país asiático. Estos jardines, como te comenté en la presentación, están cargados de simbolismos que surgen de la creencia en la interconexión de todos los seres vivos y la importancia de vivir en armonía con la naturaleza. Estos jardines son microcosmos que reflejan la estructura del universo y están diseñados no solo para ofrecer la belleza estética, sino también para fomentar la introspección y la comprensión espiritual. Se incluyen múltiples elementos simbólicos de manera de poder como encapsular principios filosóficos y morales, ofreciendo lecciones sobre la vida y sobre la ética a través del diseño paisajístico. La creación de espacios que promueven la armonía, la reflexión y esta conexión espiritual con el mundo natural refleja ese deseo de los diseñadores de los jardines chinos de trascender la mera existencia física, buscando un cambio para profundizar el entendimiento de las leyes universales y la propia naturaleza humana. Este enfoque holístico hacia el diseño del jardín es lo que hace que los jardines chinos sean únicos y te ofrecen no solo ese refugio de la vida cotidiana, sino también un espacio para el crecimiento y la exploración espiritual. Te podría decir que estos jardines
son conocidos por su capacidad de sintetizar elementos naturales y arquitectónicos en un espacio armonioso que invita a esta reflexión, que invita a la contemplación y que detalla un análisis de los elementos presentes. Y antes de continuar con los elementos que encontramos allí, te recuerdo a nuestro patrocinador personalgardenshopper.es, la tienda online de jardinería número 1 de toda España, en la que encontrás todo lo que necesitas para diseñar, para mantener y para dejar muy pero muy lindo tu jardín las 4 estaciones del año. Y más ahora que ya se viene la primavera en el hemisferio norte, visita personalgardenshopper.es. Y ahora sí, continuando con los elementos presentes, con esta simbología tan profunda dentro de los jardines, vamos a nombrar varios y te voy a comentar un poquito de cada uno de ellos. Como te lo comenté la semana pasada, dentro de los jardines chinos, japoneses y coreanos, el agua está presente, tanto en estanques como en arroyos, como en cascadas, y siempre está presente y simboliza la vida, la pureza y el cambio constante. También es un elemento, pero muy presente, las rocas. Las formaciones rocosas se eligen por su apariencia natural y a menudo se organizan para simular montañas y colinas, sirviendo como el esqueleto del jardín. Y aquí me remonto a algo que encontré en nuestra gran biblioteca digital de Wikipedia, en la cual hace referencia del jardín chino tradicional como una representación del paraíso en el mundo. Y según algunas antiguas leyendas chinas, ese paraíso se hallaba en la cumbre de una gran montaña que estaba en lejanas islas que se hallaban en el medio del mar. Y allí se encontraba el elixir de la eterna juventud que le permitía acceder a la inmortalidad. Esta leyenda explica la gran importancia de la montaña, el mar y las islas. Continuando con los otros elementos, dentro de este paisajismo tenemos que hablar de los caminos y de los pasillos que no solo van a facilitar la exploración del jardín, sino también que dirigen la vista y el movimiento creando una experiencia siempre cambiante. En cuanto a las estructuras que podemos encontrar, podemos hablar de pabellones, de galerías y de puentes que se integran con el diseño, ofreciendo por un lado lugares de descanso y de perspectivas estratégicas sobre el jardín. Con respecto a las cercas y a los muros, eran utilizados muy a menudo para enmarcar también las vistas y crear espacios íntimos que ayudan a incorporar un concepto muy frecuente en el paisajismo, que es el de utilizar las vistas prestadas. Y este concepto, conocido como Jiejing, perdón por mi pronunciación, es una técnica de diseño paisajístico que va a integrar los exteriores al jardín, como por ejemplo las montañas, edificios o cualquier otro elemento natural o humano que va a terminar formando parte de la composición del jardín. Es una técnica que amplía visualmente este espacio y crea una conexión entre el microcosmos del jardín y el mundo exterior. Dentro de esto podemos hablar de 3 tipos de vistas. La vista lejana prestada, que incorpora elementos distantes como las montañas, las torres, como un telón de fondo del jardín. La siguiente es la vista adyacente prestada. Aquí es una característica del paisaje cercano, como pueden ser árboles, como pueden ser también edificios, que se van a integrar a la vista como si formaran parte del propio jardín. Y luego la última vista que podemos comentar aquí es la vista reflejada prestada, y se refiere a la reflexión de los elementos exteriores en el agua del jardín, creando una duplicación que podríamos llegar a decir hasta poética y una sensación de expansión espacial. Estas técnicas no solo aumentan la profundidad y la complejidad visual del jardín, sino que refuerzan esa idea taoísta de que el hombre es una parte integral de la naturaleza y no está separada de ella. Esta habilidad, por decirlo de alguna forma, de prestar vistas demuestra que la sofisticación del paisajismo chino va más allá de los límites físicos establecidos para crear
este espacio llamado jardín. Y el último elemento al que voy a hacer referencia hoy tiene que ver con los puentes. Los puentes son otro elemento común que simbolizan la conexión y la transición. En el contexto del jardín pueden representar el viaje de la vida o la conexión entre el mundo humano y el divino. Un ejemplo práctico es el puente de la media luna en el jardín de loto azul, el jardín de Liu, que no solo proporciona una transición física sobre el agua, sino que también ofrece una perspectiva cambiante del jardín, simboliza el cambio y la continuidad de la vida. Y como no puede ser de otra forma, también tenemos que hablar de las plantas. Cada planta está cargada de una intencionalidad. Con cada especie que se elige, se lo hace a través de su simbolismo, de la belleza estacional y de la capacidad de armonizar con todo el entorno. Algunas de las especies típicas van a incluir, por ejemplo, el bambú, y su representación simbólica hace referencia a la flexibilidad y a la integridad moral. El sonido que hace cuando el viento las mueve y golpean añade una dimensión auditiva al jardín. Debemos recordar en todos los casos que tanto las plantas, que te voy a seguir comentando, como los elementos, como la distribución, nos llevan siempre a la reflexión, nos traen mensajes, nos comentan cuestiones del universo, nos llevan a analizarnos y a conocernos quizás a nosotros mismos desde nuestro interior, desde un aspecto filosófico, intelectual, espiritual. Así es que, por ejemplo, cuando se coloca el pino, hablamos de una representación de la longevidad, de la perseverancia. También es valorado por su verde constante a lo largo de todas las estaciones del año. Otro elemento también muy representativo es el ciruelo, que simboliza la renovación y la fortaleza, especialmente porque está floreciendo a finales del invierno y anuncia la llegada de la primavera. Una planta que representa la pureza y la iluminación, emergiendo de forma inmaculada desde el barro del estanque, es el loto. Y una de las plantas que podría llegar a decir desde mi cultura como una planta simple, de cultivo fácil en los jardines, es el crisantemo. Y esta planta, como florece en el otoño, cuando la mayoría de las flores han ido desapareciendo, simboliza la nobleza y la resistencia. Como cierre del episodio, podríamos decir que han habido muchas influencias a lo largo de estos 3.000 años, más de 3.000 años de los jardines, que han ido dando la forma y las características propias del jardín chino. Podemos decir que el taoísmo se encuentra desde la búsqueda de la armonía con la naturaleza, porque se respetan las plantas, se respeta el entorno, no se intenta domesticarla o darle esa forma como en un jardín, por ejemplo, francés. Con respecto al budismo, se incorpora desde la importancia de la meditación y de la contemplación. Y por último, podemos decir que la filosofía confuciana está a partir de ese énfasis en el orden y en la armonía social. Los jardines, entonces, podemos decir que son como un espacio para encontrar la paz, para la belleza, y que reflejan toda la cultura de este gigantesco país. Con esto doy el cierre al episodio. Espero que te haya gustado, que lo compartas, que me dejes el me gusta, que dejes tu comentario y alguna cosa que quieras compartir o que quieras que yo trate aquí en el episodio del podcast. La semana que viene tenemos el episodio en colaboración con Fernando. Vamos a seguir tratando algunas de las clases de nuestra academia, que ya tiene más de 500 para que puedas ir aprendiendo en jardingpt.com, academia en donde las clases las preparan dos personas, dos humanos, Fernando y yo, con muchísimos años de experiencia, y luego nos ayudamos de la inteligencia artificial para tener ese chatbot, ese profesor virtual, las 24 horas, los 7 días de la semana para que puedas consultarlo. Y además hay muchísima información disponible para que puedas trabajarlo, para que puedas estudiarla, para que puedas tener tu jardín más lindo cada día. Y ahora sí, me despido, nos encontramos el próximo jueves en una nueva edición del podcast, tu podcast de jardinería y paisajismo. Hasta entonces y muchísimas gracias.